Hola, ¿qué tal amigos de Pantalla Global, Cine y Series? ¿Cómo están? Estamos de vuelta y bueno, ahora estamos con un tema muy especial a propósito de un aniversario importante que está en la conversación de todos en el mundo del cine, que tiene que ver con pues los 25 años del lanzamiento de una película fundamental en el cine mexicano que es Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Una película que causó mucho interés, que irrumpió de una manera muy importante en el Festival de Cannes hace justamente 25 años. Y para eso tengo como invitado, un invitado muy especial, un amigo de hace muchos, muchos años, Paul Julian Smith. ¿Cómo estás, Paul? Estoy muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación, Alan. Gracias por aceptar platicar conmigo. Paul es, bueno, es un especialista en cine latinoamericano, cine mexicano, en la producción audiovisual. Es doctor en lenguas modernas y profesor distinguido en el Graduate Center de Nueva York en estudios hispanos, ¿cierto? Y además, Paul publicó un libro justamente analizando Amores Perros. Entonces es alguien que ha profundizado sobre la película y justamente por eso es que vamos a conversar justamente de lo que ahora puede arrojar un clásico del cine nacional, 25 años de haber, de haber salido y de haber irrumpido en el panorama nacional e internacional como lo hizo. Paul, cuéntanos cómo fue, cómo te encontraste con esa película. Así, no estuve en Cannes Mm. cuando se mostró, pero sí tenía un amigo muy bueno que lo había visto y me dijo, tienes que ver esa película mexicana. Y le dije, no me gusta el cine mexicano, Ah, mira. porque lo que habíamos visto en Europa, porque yo entonces vivía en Londres, ¿no? Fue un cine ahora sí, de porno miseria, ¿no? Social, Los niños de la calle, ese tipo de cine. Y también un cine de autor, sobre todo de Ripstein, fue el director de ese momento, que pasaba sin pena ni gloria, ¿no? Se ve en dos, tres pantallas por una semana y después desapareció. Entonces, no fue un cine que me gustara mucho. Y yo escribí más bien sobre cine en España porque tenemos a Almodóvar y Almodóvar tenía tanto interés, ¿no? Y placer. Y el cine latinoamericano o mexicano no tanto. Entonces, estando en España, ya había salido Amores Perros, no había salido en ningún país de lengua inglesa todavía. De hecho, hubo un problema en Inglaterra porque se supone que a nosotros nos gustan mucho las mascotas, ¿no? Entonces decían, ¿cómo se atreven esos mexicanos a hacer una película de violencia contra los Ujú, perritos? Y por supuesto no es así, los perros son una metáfora nada más. Entonces, estando en Madrid, trailer, precisamente, que es maravilloso. Y pensé, tengo que ver esa película. Salí, no vi esa película española que había pensado ver y me sorprendió muchísimo, ¿no? La película Ver, nunca había visto una película parecida, la verdad, no solo una mexicana, sino una película así. Imagínate, 3 horas sin estrellas. Este es mi libro con Gael, ujú, tan guapo ahí, y ujú. un actor desconocido, ¿no? Pero carismático. 3 tramas en uno, algo muy complicado y también una estética muy hermosa, la cinematografía, incluso el uso del sonido. Entonces estuve como muy afectado por esa película y pensé, tengo que escribir sobre esta película. Nunca había estado en México. Llegué a México y te cuento un poco cómo hice el libro. Sí, sí, claro. Entonces eso fue 2 años después, 2002. Y la productora llamaba Alta Vista. Tavista. Ujú, Mm, Y les llamé y Marta Sosa es la productora, una de las productoras de la película y me dijo, sí, ven a Barranca del Muerto, fue donde estuvo la oficina en Insurgentes Sur y me dijo ella, Paul, ¿qué necesitas? ¿No? Entonces nunca me había tocado eso, porque las ujú. productoras, como tú sabes mejor que yo,
hacen películas, ¿no? No les corresponde ayudar a un inglesito que llegue desconocido, ¿no? Mm, Entonces, ellos tenían un archivo sobre el proceso, la producción y la promoción de la película y me dejaron abierto ese archivo. Incluso me dieron del guión que ves mira, aquí, ya. que de hecho dice confidencial. Así Ya. que es secreto entre nosotros, Si nadie que se va a es... enterar. Y de hecho el nombre, el título de la película fue Perro Negro, Perro Blanco, que es interesante porque pensamos en la película que son tres tramas. Aquí Ujú, son solo los dos tramas que son Perro Negro se llama Coffee, es perro peleador de la primera trama, y Perro Blanco es un perrito Richie que es blanca y de una modelo. sí, Entonces había ese contraste de clase social claro. a través de los perros. Pues, como digo, me ayudaron mucho y no solo entendí cómo se hizo la película. Entonces, cómo se hizo, pues sin ellos muy orgullosos, sin un peso, porque se hizo en 2000, justo en ese Ujú, momento de cambio político. exacto. Así que ella, Marta Sosa, me explicó eso de cambio. Entonces la palabra importante fue cambio por el cambio político en México, el cambio en el cine mexicano. Quisieron Ujú, hacer algo completamente nuevo. Am, y entonces me encantó. Sin embargo, tuve que convencer a British Film Institute, el Instituto de Cine Británico. Tenía esa colección de libros que son clásicos del cine. Y me dijeron, esa película ya es un clásico, ¿no? ujú, Esa película mexicana que sí había ganado un premio en Cannes, que había representado a México en los Oscar sin ganar. Y tuve que convencerlos porque todavía había poco interés por el cine mexicano. ujú. Y Sí. entonces esa fue la película que lo cambió todo. Sí, fíjate que es algo interesante lo que mencionas, porque, bueno, sí, por supuesto que ahora, tantos años después, pues ocupa la posición que ocupa en el cine mexicano e internacional, pero Mm, realmente Amores Perros no tuvo el efecto como uno pudiera suponer inmediato de aceptación y de recepción, a pesar de haber ganado un premio importante que fue el de la crítica en Cannes y su ujú, nominación al Oscar. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo la fui a ver a una sala aquí en México, ujú. después, me imagino que debió haber sido la semana de su estreno. No había nadie en la sala. Wow. No había nadie en la sala, ¿no? Y realmente después, según mi experiencia, fue una película que sí recaudó una importante cantidad en taquilla, pero es que incluso como audiencia nosotros no estábamos ni conscientes de lo que había pasado con una película así en un festival como Cannes. Bueno, en términos generales, o sea, la gente que estábamos un poco más interesada en el cine, pues sí, pero el gran Ujú, público no tenía noción de realmente el impacto que había tenido, lo que había conseguido. ujú. Es, De hecho, es cierto que, por ejemplo, en ese archivo en Altavista tienen toda la acogida periodística de la película, ¿no? Muy ujú, positiva, incluso en Francia. ujú, Imagínate que en ujú, Francia no tienen más mínimo interés por cine mexicano, pero sí, salió en Cahiers du Cinéma una ujú. reseña muy positiva. En México todo lo contrario, ¿no? Sí, Ayala Blanco, uno de los Ayala Blanco. críticos más importantes, hizo Sí, una reseña tan negativa, sí, sí, dijo que sí. fue un melodrama. Ujú, Y entonces fue interesante porque pensé, ¿cómo es posible que la acogida, la recepción de la película sea tan mala? En cambio, como tú dices, es que tuvo un público muy grande, ¿no? Fue ujú, un éxito de taquilla y también lo que ujú, yo había documentado en mi libro por el archivo fue la campaña de publicidad que hicieron los de Altavista y González ujú. Iñárritu, que fue
inaudita para una película ujú, mexicana muy profesional, porque por supuesto, Iñárritu había hecho su carrera en la radio como DJ, con él ujú, decía, contando historias con la música por tres ujú, horas cada día. Entonces, el papel de la música popular en la película es muy importante, pero también en la publicidad. Entonces, si él conocía algo, fue las campañas publicitarias. Y así que sí, esa película sin estrellas, esa película larguísima sobre un ujú. tema que molestaba, Sí, exacto. llegó al gran público. E incluso tuvieron en ese momento una proyección en el Zócalo enorme, ¿no? Ujú, Pero fue interesante, como tú dices, que el establishment, ¿no? Los críticos sí. establecidos de México, absolutamente en contra de esa película. Sí, eso es algo también muy particular pero no solamente ha sucedido con Amores, pero realmente es que la crítica mexicana suele ser muy dura con el cine mexicano, en particular alguien como Ayala Blanco, que es una institución de la crítica cinematográfica en este país, pero realmente sí, y hasta ahora, hasta donde yo entiendo, no sigue valorando tanto la película como otros, ni al mismo Iñárritu en sí, ¿no? Ujú. Bonfil, por ejemplo, sí fue más mesurado y encontró Ajá. Sí, un sí. mayor equilibrio en la película. De hecho, él menciona en su crítica que habla de alguien, de como un futuro muy buen cineasta, ¿no? O sea, Ah, el sí. primer ejercicio de Mm, un gran cineasta que habrá que seguir, como que sugiere eso, ¿no? Pero bueno, en sí, en qué, general sí es cierto que pasó eso con la crítica. Tuvo. sí, qué pena, ¿no? Porque Carlos Bonfil falleció hace poco Sí, exacto. y siempre fue muy justo en sus juicios y Ujú. menos exagerado que otros críticos mexicanos, si lo puedo decir así. Sí, exacto. Pues Mm, sí, exacto, lo que te comento es esto. Creo que no pasó como uno podría suponer que ahora ujú, es diferente porque pues una película que tiene éxito en Europa mexicana pues inmediatamente tiene una repercusión ujú. y hay un interés y porque ahora es otra realidad. Eh, Pero 2 años después, con Y tu mamá también fue exactamente ujú, igual. Toda la crítica mexicana en contra y la crítica extranjera como yo, por ejemplo, desde Londres, muy, muy positiva. Así que sí, no. ajá. Muy, Pero hay que insistir que acabo de buscarlo en el 98, 2 años antes, pero ya había empezado producción o preproducción. Entonces, solo se estrenaron 8 largos mexicanos, 8 sí. en el año entero. Ellas Ujú. son como 200, ¿no? O algo así. Sí, ahora sí, Mm. muchísimas películas alrededor. Entonces, entonces no es como si hubiera tantas películas mexicanas sobre qué escribir, ¿no? Sí, Entonces, exacto. imagínate que llega esa película tan profesional, con una imagen tan hermosa, Ujú. con un guión tan bien escrito y en ese momento que no había películas mexicanas, ¿no? Casi Sí, no no las había había. visibilidad realmente, ni Mm, siquiera mm, tampoco había un mecanismos como ujú. los hubo años después para producir películas Sí, sí. mexicanas. Todavía yo recuerdo que, por ejemplo, en el 2003, que yo estuve en el Festival de Cine de Cuba, se produjeron ese año creo que 7, una cosa así, ¿no? Una cosa así. Sí. Era un poco todavía. Entonces, el hecho de que ellos, Altavista y Zeta Films también fue la productora de Iñárritu mismo, ¿no? Ujú. Las dos compañías hicieron la película, que han podido pagar la película de sus propios fondos, ¿no? Eso Sí, significaba claro. independencia Exacto. Sí, del pues de alguna forma sistema público. implicó un modelo de autogestión que después Mm, de alguna manera retomarían, o sea, sería justamente ejemplo para más mm, adelante otras producciones, ¿no? Eso es, por ejemplo, mm, uno de los grandes méritos, creo que de la producción en sí, ¿no? Y justamente mm, me gustaría que de manera más o menos sintética, de acuerdo también a lo que fue tu análisis en su momento, ¿cuáles fueron los méritos o cuáles son los méritos de esta película? ¿Por qué es tan buena ujú. película?
Sí, bueno, creo que ya lo he dicho, pero en primer lugar es el guión, ¿no? Porque es difícil de hacer un guión así con tres tramas que van conectándose con el tiempo, pero a través de 3 horas. Entonces bueno, me sorprendió mucho. Después, por la primera sobre las peleas de perros con Gael. Ujú, La segunda es sobre la modelo en La ujú, Condesa. Y la tercera es sobre un asesino a sueldo, ¿no? Y el hermano quiere que mate a su hermano, ¿no? Pues son hombres de negocios, ¿no? Pero sí. cuando empezó el tercer episodio pensé, Dios mío, ya todavía sigue, ¿no? Fue Ujú, larguísima la película, pero todo funcionaba perfectamente. Entonces, en primer lugar, el guión de Guillermo Arriaga, por supuesto, ¿no? Y tiene que ver con, si tú lees las novelas de Arriaga, hay esa fragmentación se ve en algunas de sus novelas también. Y la segunda cosa fueron las actuaciones, ¿no? Porque ujú, de hecho es bonito ese evento, pero para mí no es el primero festejando los 25 años de Amores Perros, porque tuvimos un evento en Nueva York, una proyección de la película, pero ujú. con Vanessa Bauche. Ajá, ok. Entonces, Vanessa Bauche, una actriz maravillosa que hizo de Susana en el primer capítulo. Y ella contó un poco sobre cosas que yo no conocí, que había muchas semanas de ensayo que ensayaban. Ella, a pesar de parecer tan jovencita, creo que el personaje tiene 17 años, algo Ujú, así. algo así. No tiene la prepa todavía, pero ya está casada con un bebé. Ah, y de hecho su actuación conectó mucho con el público europeo por ejemplo, en Cayo de Cinema. Es interesante que alaban a ella más que a Mm, Gael, ujú, porque Gael emergió como la gran estrella, ¿no? Entonces ella me dijo que ella que ya tenía mucha experiencia en la actuación, los otros no, que Gael había venido de las telenovelas, ¿no? ujú. Y creo que sí había estudiado en Londres también. Sí, había estudiado en Londres. Vanessa Pues era creo sí, que la decimotercer producción en la que participaba. Ya sí, tenía, sí, era la, sí, la que sí. más experiencia tenía. Sí, sí, entonces ella ayudaba a los otros actores y entonces no había nada de improvisación, ¿no? Fue todo tal cual en el guión y muy bien ensayado. Entonces esas actuaciones maravillosas que te llegan como al Ujú, corazón, ¿no? Yo ujú. estaba ahí llorando en varios momentos de la película. Y eso que es una estructura cerebral, ¿no? Como muy complicado. Entonces eso. Y después Rodrigo Prieto, el cinematógrafo. Todos ellos muy famosos después, ¿no? Pero en ese momento no. Claro. Ah, y hubo una técnica arriesgada que usaron para que en inglés se llama skip bleach. No sé si esto en ese Ujú, momento fue celuloide, que no ujú, fue digital. Entonces, la imagen de la película cambiaba en los 3 capítulos, pero fue muy nueva, ¿no? No había visto una película así. El sonido, como dije, que conectar con la música pop del momento, Control Machete, por ejemplo. ujú, Entonces, una película destinada a un público joven. El cine de autor mexicano iba para un público más bien mayor. Entonces ujú, eso también fue una novedad muy grande. Am, entonces todos esos elementos estéticos estaban fundidos con el elemento narrativo, una historia, 3 historias que conectaban mucho con el gran público. ujú, Pero de hecho se ha hecho investigación sobre eso y qué pensaban los mexicanos en ese momento de la película y que fue como digo, un super éxito en la taquilla. Pues la gente de clase, cosas como así, representa la cultura de la pobreza. Estaban algo distanciados. Pero la gente de clase popular dijeron, me da vergüenza ujú, pensar que así es la imagen de México ujú, en Europa, en Estados Unidos. Entonces había cierto rechazo allí también. Pero en cambio, la novedad para mí fue pensar, Dios mío, hay gente de clase media alta en México también, porque solo habíamos visto, como digo,
América Latina, los niños de la calle, los narcos, ¿no? Ujú, Eso de que haya no solo una modelo, pero una modelo española en el DF, como se llama entonces, ¿no? ujú, Bueno, y la condesa, el mundo de la condesa, que no sé, yo no había visto, seguramente los mexicanos sí, pero ah, y otro aspecto fue entonces un cine urbano, pero no de crítica social, un cine que tenía como la energía de la Ciudad de México, etcétera. Ah, pero sin mostrar ningún monumento. Solo como en la primera versión, la película empieza con una persecución de coches. Eso ya en sí, imposible, imagínate ujú, porque eso es una secuencia tan hollywoodiana. ujú, Y exacto. en un momento dado ves la torre latino, pues no es un segundo y después nada. Ujú, Entonces decían, es una película muy chilanga, pero no se ve nada, no se ve ningún monumento, el ujú, zócalo. Solo eso es como un guiño al público local. Mira, miren ustedes la torre latino. Y ujú, ya. Entonces me interesó eso, da una impresión de la Ciudad de México que Iñárritu mismo dijo, quiero mostrar la Ciudad de México, pero sin caer en los tópicos ujú. de violencia o de monumentos súper conocidos, etcétera. Entonces fue una renovación del cine urbano latinoamericano también, fue otra cosa. Sí, claro. Mm. Em, y bueno, lo que mencionábamos también, el hecho de que implicó un modelo de marketing, de publicidad, ¿no? Eran Ujú. gente que también venía un poco de ese ámbito, ¿no? Habían trabajado juntos haciendo televisión y eso, entonces Eso sí. Mm. eso fue fundamental, ¿no? Para que tuviera la penetración que Sí, tuvo, ¿verdad? incluso para Televisa. Imagínate que Televisa para los cinéfilos fue como el gran Satanás, ¿no? Y la telenovela. Pero en cambio en inglés se dice taglines, las frases que se usaban para promocionar la película eran muy de telenovela. El Sí, amor es traición. sí, El amor es locura, algo sí, así. sí, sí, Eso no se promocionaba normalmente al cine mexicano con este tipo. claro. Las telenovelas sí, pero no el cine de autor. No. ¿Hay algo que Mm, tú alguna vez, conversando hace algunos años que nos vimos, mm, que tenía que ver seguramente con esta película, me mencionabas em, lo no solo lo importante, ¿no? Sino cómo nos define a nosotros como cultura el aspecto del melodrama, ujú, ¿no? Y hace un rato mencionabas que justamente un crítico como Ayala Blanco, pues hablaba de eso, pero como denostando que justamente se tratara de un melodrama, ¿no? mm, Y tú me ayudaste a entender que realmente es así, o sea, que no debiéramos nosotros verlo como un aspecto negativo de a la hora de representarnos en la gran mm, pantalla, por ejemplo, ¿no? Es algo que sí ujú, realmente ha sido, que nos ha definido, ¿no? O sea, los roles, o sea, la película sí, sí lo es, y nos reconocemos ahí, y también creo que tiene ese gran valor de hacernos ver un poco en el espejo en un aspecto de lo narrativo de los géneros como el melodrama, de que eso ha sido parte de nuestra cultura, el ujú. melodrama. Sí, sí, si piensas en la película, sí hay algo un poco problemático, son los personajes femeninos, ¿no? Que Sí, es que casi se castigan a ellas porque tienes la modelo tan hermosa y tú tiene un accidente tremendo y está encerrada en su casa, ¿no? Y también la figura de Susana, que la jovencita madre, que no hay solución para ellas, ¿no? Pero es más bien que yo creo, y en el tercer capítulo de la película es la hija de El Chivo, que ni habla, no tiene ni una palabra. sí, apenas si Sí, se conocen. mira, sí, sí, pero no. Pero entonces yo creo que Iñárritu está diciendo, así es la situación de la mujer, así fue la situación de la mujer en ese momento. No lo está jugando. Y él no inventó
esa visibilidad de la mujer hermosa, rubia en México, ¿no? Pero evidentemente lo está criticando. Pero como dices del melodrama, es que imagínate, en ese momento actualmente es el Festival de Morelia. Morelia sigue conocido por el cine contemplativo, o en inglés slow cinema, el cine Ujú, lento, ¿no? Y muchas veces no tiene una conexión emocional con el público. Es como, ujú, tal vez son actores que ni son actores, ¿no? Y están como ujú, congelados casi, ¿no? Que no tienen esa posibilidad de comunicar la emoción, que esos actores muy buenos profesionales de amores, pero sí han sabido comunicar muchas emociones sí, de amores, traición, por ejemplo, ¿no? El tema del adulterio que está en las telenovelas de Televisa. Pero sí, rehecho ese tema de forma más serio, ¿no? Pero con unas emociones muy evidentes, ¿no? Que no hay vergüenza en la película sobre eso. Entonces, eso también me llama la atención porque había mucha ese cine latinoamericano, sobre todo colombiano, ¿no? De los niños de la calle, fue un cine político. Mm. Y se ve allá la primera película de Iñárritu, no le interesaba la política, le interesaban las personas, ¿no? La psicología. Y por la película misma sabemos que los ricos también lloran. Y eso fue para mí la moraleja de la película, que no hay que desdeñar a esas tramas de y guapa, sino que sí, eso es el mismo nivel que ujú. la misma atención y paciencia hacia ellos que para el personaje de Gael, que no tiene nada, ¿no? Solo tiene a un perro. En la historia del cine mundial me parece que tiene un puesto que no se puede negar, ¿no? Pero es interesante verlo por la carrera de la vida profesional de Iñárritu después, ¿no? Porque hizo, como sabes, dos películas más de multitrama, 21 Ujú. gramos Gramo, ujú, y Babel, pero fuera de México. De hecho, le había dicho en ese momento, después de Amores Perros, dijo que no iba a dejar México, pero sí se fue. ujú, Entonces, para mí, ese concepto de la multitrama se hizo casi un tópico, ¿no? Y todavía se está haciendo en películas parecidas en México. Estuve en La Casa del Cine, es una pequeña ujú. sala de Sí, arte en sí, el centro en el histórico centro, ajá. hace un mes y pusieron Las Locuras. Las Locuras es una película sobre seis mujeres en la Ciudad de México y imagínate, las historias se conectan entre ellas. Ujú, Menuda maravilla, ¿no? De hecho, incluso cuando se hizo Amores Perros, no fue la primera película así, se cita mucho El Callejón de de los los milagros. Milagros, Sí. que fue pocos años después. Pero a pesar de tener Salma Hayek como protagonista de una de las tramas, no fue una película que tuviera mucho éxito Mm, fuera, no se puede comparar con... Y además todo está ambientado en el centro histórico. ujú. Tiene algo que ver con sí, ese cine de crítica social también, y de la pobreza, etcétera. Sí, sí, sí. Lo que no tiene Mm. es lo que le sobra a Amores Perros, que es ambición narrativa. Sí, sí, a pesar de tener una trama muy complicada, Ujú. ¿no? Pero la Ujú, cuestión del sonido, la cuestión no juegan ese importante ujú. papel que sí juegan, ¿no? En Amores Perros. Sí, sí, Y y entonces, este de Jorge Fons, que fue un cineasta conocido no digo del régimen, pero
Ujú, del mundo del cine oficial en ese momento, ¿no? Había pocos directores, Ripstein también, ujú, que podían seguir haciendo ujú, muy, películas muy buenas, ¿no? Pero no llegaban a un público grande, no consiguieron el impacto mediático ni como tú dices, la ambición estética de Iñárritu. Pero lo bueno bueno, entre muchas cosas, como sabes, fueron tres películas multitrama de Iñárritu y después él cambió, dio un cambio muy grande y creo que todos sus largos después están enfocados en un protagonista masculino y son ujú. más estudios psicológicos Sí. de personas especiales de alguna manera, ¿no? Ujú, Entonces, sí, él rompió con ese esquema, pero que sigue teniendo mucha influencia en el cine mexicano. También hace 2 años una película que se llama Lluvia o La Lluvia, no sé, y son como 5 historias de personas en la Ciudad de México en una noche bajo la lluvia. Entonces la novedad es la lluvia. ujú. Pero no, y como en Las Locuras, la novedad son las mujeres. De hecho, son actrices maravillosas. Me gustó mucho la película, pero no puede tener el impacto. Este en Netflix. Las Locuras, una semana en unas pantallas en México, y después para Netflix. No puede tener el mismo impacto que tuvo en su momento Amores Perros, que tiene todavía Amores Perros, me parece. ¿Por qué tendrían que ver las nuevas generaciones, Paul? ¿Por qué tendrían que ver Amores Perros? Bueno, se entiende lo que hemos hablado, pero Ujú. ¿cómo crees que pueda... yo fíjate que he hecho una pequeñita encuesta con mis alumnos Ajá. que son justamente también universitarios, 20 y Ujú, algo años que tienen, justo más o menos la edad, hasta son menores de cuando salió la película, ujú, y algunos no la han visto, solamente han ujú, escuchado de ella, pero no la han ujú, visto. ujú, ¿Cómo crees que pueda influir o cómo puedes que puedan apreciarla o cómo puedes que puedan percibirla? Pues una generación nueva, distinta, más habituada a otras cosas. ujú. Sí, qué pena, ¿no? Porque fue una película ideada para un público juvenil, la verdad. Y sí, en su momento conectó con ese público juvenil. Lo que yo noté, por ejemplo, he dado clase en España, es que en departamentos de comunicación, es decir, para nosotros Ujú, sería de cine, ¿no? Y televisión, y los alumnos ya les gustaban más las series norteamericanas. ujú. Entonces eso para él un clásico es Mad Men, ¿no? Un Ya. clásico de antaño, ¿no? Pues de mucho tiempo. Mad Men, The Sopranos, ¿no? Entonces el enfoque había cambiado. Bueno, una cosa que no se enseña todavía a Amores Perros es la paciencia, ¿no? Porque tienes una duración de 3 horas y tienes que esperar mucho tiempo para ver cómo se conectan esas tres tramas. Entonces eso no voy a decir nunca a los jóvenes cómo deberían ver las cosas, ¿no? La cultura visual, pero eso todavía es necesario pensar en la paciencia y la atención, ¿no? A la pantalla grande. Y es cada vez más difícil, ¿no? Incluso para gente que es especialista, que tiene interés por los medios de comunicación. Um, y también, no sé, el profesionalismo, hacer una película muy bien en todo, ah, que tampoco están en una época de tantísimo, en inglés se dice slop. Slop es como la basura Ujú, de la inteligencia artificial. Hay mucho slop, basura por ahí. Entonces, una película en que cada imagen está cuidada perfectamente, ¿no? Eso sigue siendo importante, me parece. claro. Sí, sí. Ujú, Em, y bueno, ahora, como te comentaba, pues hay muchas actividades en torno a la película.
mm, una instalación, un nuevo libro. MacBook va a sacar, o ya, bueno, ha hecho un libro con imágenes inéditas, con un análisis. También ajá. está contemplado, bueno, Movie la va a lanzar mundialmente en su plataforma a partir del 24 de octubre, Ah, ¿no? qué bien. Ujú, Es como dicen por ahí, eh, es ahora ya una película acontecimiento, o sea, no solamente es la ujú. película, sino otras cosas que Sí, sí. abarca mucho más, ¿no? Sí, eso Algo muy también interesante también. es la promoción, ¿no? Que Iñárritu ha cuidado mucho el legado y aquí tengo eso que fue festejando los 20 años de Ujú, la película sí, y es de Criterion. No sé sí, si Criterion es conocido en sí, sí, México. sí, Sí, claro, sí. sí, sí. Entonces yo hice un ensayo audiovisual para eso y por desgracia solo está en el de Ah, DVD. No, no ah, está ok, en el canal de Criterion. ya. Me Bueno, llama la atención es que el director mismo cuida su legado y quiere sí, que no se olvide. Algunos directores dicen, ya no veo mis películas, ¿no? Siempre estoy pensando en la próxima. Él no, piensa en su primera película, para él sigue siendo importante y interesante lo que dice este acontecimiento, porque en su momento fue un ujú, acontecimiento enorme, un concierto en el Teatro Metropolitan. ujú, Imagínate que Ripstein no iba a hacer eso, ¿no? sí. Sí, exacto. Ah, Es una película que traspasa los bordes de lo específicamente cinematográfico, llega a la sí, cuestión más sí. de la comunicación, de lo sociológico. O sea, todo mundo de Y, alguna forma la conoce o si no la ha visto, pero sabe de ella, ujú. en fin, ¿no? Es Sí, algo... en su momento, por ejemplo, una cosa que me interesó mucho fue en ese momento el CD, ¿no? Pero porque fueron canciones supuestamente inspiradas por la de Julieta Venegas, de artistas Ujú, conocidos, pero que no se escuchaban en la película misma, ¿no? Entonces, como tú dices, Iñárritu iba creando todo un contexto así para la película que ocupaba un espacio muy grande en el mundo mediático mexicano e internacional también. sí, y además que ahora se dio a la tarea de revisar mucho material descartado, miles y Ajá, miles de qué largometraje. interesante. Entonces, él ha encontrado, dice, ya lo que ha hecho para, entiendo, para estos nuevos productos que se han generado en torno a la película, pues nuevas lecturas independientemente de la narrativa principal de la película. O sea, ya no importa porque la Ujú, película ya está hecha y ahora es como ver pequeños. Dice, ¿cómo tantas películas puede haber dentro de una película? Micropelículas. Entonces ha ujú. encontrado Ay, qué pequeñas interesante, sí. películas dentro de esta gran material Ajá, que tiene, que es muchísimo, ujú, que conservó la Filmoteca de la UNAM. Y ujú. justamente eso también es interesante, o sea, como de una manera, que no Ah, pasa de pronto con todas las películas, mucho material realmente queda en el ujú, olvido, ¿no? Y ahora ujú, también es una oportunidad ujú, de conocerlo así, con imágenes nunca vistas, pero ujú, no solo porque nunca se han visto, sino porque el mismo autor les encuentra ahora otra manera de contar, ¿no? ujú, Algo distinto, me imagino, ¿no? ujú. Interesante también, ¿verdad? Así que te parece que ese archivo que yo consulté en Altavisas ha ido a parar a la UNAM. Y lo que yo tengo entendido es que Ujú, este material que se revisó era el material que estuvo, porque realmente ujú, el tema aquí en México, ujú, es que quien tiene las mejores condiciones de conservación, ujú. sí está Cineteca, pero posiblemente sí sea la UNAM. Es Sí, quien sí, tiene un Filmoteca. archivo más Mm, robusto, sí, más sí. amplio, Ujú. de conservación del Sí, material. sí. Sí, sí es la Porque UNAM. había, cuando hice el ensayo audiovisual, había dos recursos que había consultado para el libro que ya no existían o no encontraban. Y Iñárritu estaba muy involucrado en eso, en la edición um, para Criterion. Y uno fue el libro de locaciones.
que fue de formato grande, como con las fotos Polaroids, ¿no? De cada una de las locaciones, diagramas de los espacios, porque como sabes fue una película rodada enteramente en locaciones Ujú. auténticas. Sí. Entonces eso fue una gran pérdida, tal vez ya se va a encontrar, pero también lo que en inglés se llama mood book, es decir, un libro de ambientes o sensibilidades, algo así que ayudaba para el look, la imagen de la película por lo general, y fueron recortes de revistas, ¿no? En forma de collage, ¿no? Ujú. Entonces eso fue antes de la preproducción incluso, un perro negro, un perro blanco, etcétera, ¿no? Imágenes de folk contrastadas con imágenes de fotógrafos de la calle en la Ciudad de México. Y entonces eso fue una pena que se había perdido. A lo mejor no, está en la Filmoteca. Sí, Pero así es es. muy frágil la historia, la producción del cine, como sabes, ¿no? Es que no. Y también se sabe que en ese guión son varias escenas que no llegaron a la película. Y Ujú. también sabemos que se rodaron muchas escenas que fueron cortadas y en el DVD a esas secuencias, sobre todo en cuanto a la segunda trama de la modelo. Sí. Entonces, sabemos, por ejemplo, que ella tuvo un aborto, ¿no? Ujú. Y por eso la obsesión con su hijito, el perrito El Richard. pequeño Richie. Sí, 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 es que tiene más fuerza cuando tú sabes lo que le ha pasado antes. Pero eso Ujú. se quitó de la película. Sí. Y Algunas de esas escenas ya están alguien las ha publicado en YouTube, sí, porque yo también. justamente las encontré Mm, ayer, un pequeño ujú, video de como de 16 minutos donde Iñárritu está explicando justamente mm. todas esas escenas cuando Gael también habla con su amigo, no recuerdo el nombre, que están en Mm. una azotea platicando y Sí, sí. esa también, o sea, explica por qué no entraron a final de cuentas en la edición Ujú, final, ¿no? O sea, ujú. esos materiales. Entonces sí, que la edición, el montaje fue larguísimo, ¿no? Y creo que Guillermo del Toro también ayudó Del Toro, sí. sí, sí, con la edición. Claro. Oye, Mm, pues ya para ir terminando, fíjate que en esta revisión que hice rápida, pues un poco como revisando datos de la película y demás para tener un poco fresco otra vez cosas de la película. Bueno, sabemos que la película no entró en competencia en el Festival de Cannes de ujú, entonces, ¿no? ujú, Sin embargo, pues terminó siendo una película, vamos a decir, un clásico, por así decirlo. ujú, ujú, Me encontré que otro tipo de otras películas tuvieron más una suerte similar, que no consiguieron formar parte de esta competencia por la Palma de Oro como ujú. Ocho y Medio, como, o sea, Sí. películas realmente muy importantes, ¿no? Ujú, Pues tú vas a festivales también, tú has sido mm, jurado, entiendo también. mm, ujú. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo le Ajá. explicas? Digo, sabemos que son festivales y que tiene que haber una lista final, pero para la gente Ujú, que no, de pronto no tiene mucho mm, conocimiento de cómo explicar eso, sí. cómo lo entiendes tú? Pues yo creo que todo es el caso que Cannes tiene poco interés por el cine latinoamericano, ¿no? Pero hay tendencias, ¿no? Por ejemplo, hace unos años el cine rumano, se dice, ¿Sí? de Rumano. Rumanía, ¿no? Fue una tendencia, y se ven Sí. muchas películas así en Mm. festivales, y después nada, ¿no? Entonces, como puede ser que superficial los criterios de elección, pero en ese caso fue distinto porque fue precisamente los de Amores Perros que escogieron ah, esa, esa, ese premio, ¿no? Que no fue el premio principal, como dijiste, pero pensaba que tenían posibilidades de ganar ese premio, que fue de la Las, quinzaine las, de realizador, algo así, la ¿no? semana de la crítica, creo que se Sí, le llama. sí. Ujú. Ah, Entonces cuando se promocionó la película dijeron el ganador de Cannes, ujú. sin más.
porque fue cierto, habían ganado, Había ganado en pero no fue el premio principal. Ah, pero hay prejuicios todavía en Europa en contra del cine latinoamericano, menos, ¿no? Porque México tiene esa maravilla que son tres directores que trabajan tanto en Estados Unidos como en Ujú, México como en Europa, ujú. súper conocidos que han ganado infinidad de premios. Ningún otro país tiene eso, ¿no? Exacto. Ni Ningún otro en país tiene. Europa. En No, España no, no, no. tienen a Almodóvar, ¿no? No, no tienen los tres. Los- Y Almodóvar acaba de hacer su primera película en En inglés, ¿no? inglés. Largo. Exacto. Y ha tardado muchísimos años. Eh, Ningún otro mm, país tiene directores tan influyentes. también. No solamente en lo cinematográfico. Cuando Sí, aquí sí. del Toro se pronuncia acerca de algo, alguno de ellos Ujú, mueve todo, ujú, todo se mueve ujú. a raíz de Sí, unas sí. palabras. ¿Tú crees que de alguna forma sean a veces he pensado que son como un símil de lo que en su momento fueron gente tan influyente como la Antonioni, Fellini y todos ellos? O sea, en cuanto a Ujú. influencia mundial. Sí, porque la verdad es que si tú piensas en autores europeos, que son pocos, ¿no? Como digo, Almodóvar, tal vez. Estoy haciendo un curso sobre, no sé, cine queer en Europa actualmente y quién es el Almodóvar en Francia es François Ozon, tal vez. Ujú, François Ozon es un director conocido, tiene una película nueva cada año, va para Cannes, pero no tiene la influencia de los tres amigos mexicanos, ujú, ¿no? Incluso claro, algunos ni saben quién es. Y digo, pero sí, para Francia es importante, pero para el mundo internacional no tanto, ¿no? Así que autores de los años 60, por ejemplo, italianos, ujú, ya no existen. Y exacto. los y también lo de Guillermo del Toro, haber establecido esa posición suya desde el cine de género, de terror, es incluso Ujú, más difícil, ¿no? ujú, Un género o subgénero tan desprestigiado que él ha sabido hacer eso tiene mucho mérito, ¿no? claro. Oye, tú Mm, como inglés, Paul, ujú. Es que pues, llevo 15 años aquí en Estados Unidos, bueno, pero sí, sigo pero siendo británico, sí. claro, justamente relacionado con lo que comentas de un poco los Ujú, prejuicios, esta ujú. lista famosa que lanza British Film Institute cada 10 años de las Ah, mejores sí, sí. películas de todos los tiempos, donde no aparece justamente el cine latinoamericano en casi en ningún lado. Tampoco. Qué pena, ¿no? Pero yo sé que han querido. Lo que pasa es que son centenares de personas, ¿no? Quien entonces iba a decir sube los de siempre, ¿no? Pero no es cierto, porque como sabes, la última vez fue una película no esperada que llegó a Exacto. ser, que fue Jean Dillman de Chantal Jean Akerman. Tillman, sí, sí. Y no se sabe cómo llegó. En cambio, las películas de Hitchcock son varias, ¿no? Ujú, Porque empezó después del reino de Citizen Kane, que fueron años y años, ¿no? ujú, Y iba a ser Vértigo, pero no llegó a ser Vértigo porque son también The Birds, lo que sea, ¿no? Son varias películas de Hitchcock ujú, votadas pero Chantal Akerman también hizo muchas películas, ¿no? Y no se sabe muy bien, pero lo veo bien que sea una película de lengua no inglesa, una cineasta mujer, ¿no? Pero es cierto que al parecer atrás, ¿no? En la historia del cine de arte, todavía esos directores que más recientes no han llegado a eso, ¿no? ujú. Pero está durando como 20 años Bueno, en ¿y llegar tal tú vez. crees que Amores Perros debiera figurar en ese listado de las Sí, 100 películas? sí, por supuesto, sí. Por los motivos tanto industriales como artísticos. Perfecto, Paul, pues muchas gracias de verdad otra vez A por tu ti. tiempo. Un gusto Mm, volver a conversar contigo como sí, siempre ha sido. igualmente.